Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Europa Universal y 5, gente, bienvenidos de vuelta a nuestra serie con la corona de España. Y vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, inmersos en la Segunda Guerra contra la Coalición. Aquí estamos. Aquí estamos, un montón de banderitas. Esta es la Segunda Guerra contra la Coalición. Estamos ya pasado el Ecuador, hemos pasado ya la mitad de esa guerra. Y bueno, antes de empezar he invertido todo el dinero que tenía. Vale, aquí veis la cantidad de cosas que hay invertidas por todos lados. Y también aquí, en el Nuevo Mundo, también tenemos un montón de inversiones hechas. ¿Vale? ¿Veis? Tenemos inversiones hechas un poco por todos lados. Un poco variadito, ¿eh? Surtidito de inversiones por ahí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos al lío. Pero antes debo comentaros que, si os acordáis, en el episodio anterior os decía, joder, no me deja casar a nadie. Qué cosa más rara, ¿no? Está pasando. Bueno, resulta que no es un bug, es a propósito, ¿vale? Y es para que dejemos de jugar a un simulador de citas, lo cual me alegro. Lo cual me alegro. Luego leyendo otra vez las notas del parche, porque las leí un poco por encima y digo, tiene que haber algo, esto no es normal. Luego estuve leyéndolas otra vez y sí, efectivamente, es un cambio que han hecho para que solamente tengas que casar a los miembros más cercanos de tu familia. De esta manera no tienes que estar, pues como me habéis visto durante 3/4 de la partida, pasar todo el tiempo casando gente, como si fuera esto, pues eso, un simulador de cita. Entonces, bien, se aplaude el cambio, se aplaude, sí señor. Y efectivamente, viendo un poco el juego, yo creo que el rendimiento va mejor, ¿eh? El rendimiento va mejor en esta versión 1.0.10, lo cual también me alegro y se celebra. Así que, después de todo, el cambio parece no ser tan malo. Aunque es obligado, ¿vale? Es obligado y eso siempre es malo, pero, pero lo que es el cambio per se no va a ser malo. Y de eso, pues claro, se celebra y nos alegramos como tiene que ser. Vamos a seguir por aquí terminando la Segunda Guerra contra la Coalición. Estamos aquí a tope, preparados para todo lo que haya que dar. Tenemos cortes, pero yo creo que voy a esperar un poco para celebrarlas. De momento todos no tenemos penalización por no haber celebrado las cortes, así que, pues eso, vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar y vamos a aguantar por aquí el tirón. Y nada, chavales, vamos a irnos al lío. Vamos a seguir por aquí. Pero incluso... iba a decir, incluso podemos quitar el onliner, pero ¿para qué, no? ¿Para qué? Bueno, sí, lo podemos dejar el onliner un poco más finito, momentáneamente. Tampoco pasa nada, al final puedes acceder a lo mismo y seguramente para ustedes, ¿verdad? Sea mejor tener el onliner así un poco más cerrado, veáis un poco más de pantalla y lo agradezcáis un poco más. Venga, vamos al lío, vamos a despausar. Estábamos por aquí haciendo asedios, como veis, Arzana. También estábamos por aquí haciendo el asedio de Alessandria, o de Alessandria en este caso. Alejandría sería el otro, este sería Alessandria. Aquí estaba Hungría haciendo el asedio de Aquilea, por desgracia, que eso nos va a fastidiar un poco, pero bueno. Y también estamos en Spoleto, por supuesto, haciendo los asedios de Spoleto, además de lo que ya tenemos hecho del Papa. El problema con el Papa es que mucha puntuación lo tienen colonias y eso va a ser un pequeño problema. Un ligerito problema porque por aquí mis vasallos no están viniendo a hacer nada. Mis vasallos no están viniendo a ayudar ni a hacer absolutamente nada, tío. Supongo, igual tiene que ver con que estén puestos en apoyo, ¿no? Igual es porque están en apoyo. Por ejemplo, Sus está puesto en apoyo. Si lo pongo en agresivo... a ver si cambia algo y hace algo Sus por ahí. Porque lo tiene más o menos cerca. Tiene un vasallo del Papa más o menos cerca. A ver si hace algo con su vida. Y nos deja hacer algo. Venga, vamos a despausar, chavales. Vamos a despausar la ocupación de Spoleto. Mira, perfecto. Perfecto, aquí tenemos la capital. Ya tenemos tomado Spoleto. Y del propio Spoleto solo queda este asedio, el del fuerte este, que lo podemos dejar ahí tranquilamente también. Podemos dejar estos 2700 haciendo el asedio de Spoleto, no me hace falta tener aquí a nadie. Y podría venir aquí a lo mejor por este ejército de Bardi, a lo mejor. A lo mejor podemos venir por este ejército de Bardi, venga, vamos a ir a buscarlo ahí arriba. Un general se gradúa, vale. Este no es especialmente bueno, es que tenemos personajes muy buenos como para preocuparme por esto. Nah, es malísimo, tío. Malísimo. Malísimo. Me da exactamente igual. Mayoría de edad de Catalina de Valois tampoco me deja casarla, así que bien. Mira, ahí pillamos el ejército de Bardi y lo hemos reventado, le hemos liquidado el ejército. Y de nuevo nos proclaman potencia hegemónica económica, lo cual está bien, pero va y viene. Eso tampoco... A ver, eso va y viene. Médico en el campo de batalla, velocidad de refuerzo más 5%. Este colega, bien. Bien. Y tenemos que tomar... Bueno, Nápoles... Sí, tenemos que tomar Ferrara. Porque Rovigo lo está tomando ya Hungría. Vale, vamos a tomar Ferrara. Porque Rovigo lo está tomando ya Hungría. Vale, vamos a tomar Ferrara. Porque Rovigo lo está tomando ya Hungría. Vale, vamos a tomar Ferrara. Porque Rovigo lo está tomando ya Hungría. Vale, vamos a tomar Ferrara. Porque Rovigo lo está tomando ya Hungría.
Vale, ok. Descubrimiento. Aquí tenemos descubrimiento. Esto... Bien. Bien. Una zona de México ya. Bien. Vale. Todo eso mola. Ahora mismo tenemos un montón de dinero invertido en colonias, en cartas coloniales. Venga, prosigamos con los asedios, chavales, que es lo que nos importa. Lo que nos importa ahora es terminar el asedio. Lo que nos importa ahora es terminar el asedio. Buda Papal, ok. ¿Esto qué hacía? Crecimiento institucional. Vale, mismamente. ¡Ey! El asedio de Alexandria está aquí terminado. Dones. Dones. ¿Qué más tenemos? Nada, no tenemos nada más por aquí pendiente, ¿no? Todos los demás asedios se están haciendo ya. Juraría que no hay más nada que hacer. Podemos tomar el castillo a Monferrato, pero... Yo creo que ahí no queda mucho que hacer, ¿eh? Yo creo que ahí no queda mucho que hacer. Aquí vamos a tomar ya lo de Nápoles. Ahí está, tomamos Ferrara. Estupendo. Aquí queda por tomar esto de Nápoles, que tiene un fuerte. Y lo de Aquilea. No sé, supongo que podremos ir a lo de Aquilea. Supongo que vamos a ir a echar una mano ahí. Vamos a ir a echar una manita ahí a lo de Aquilea. A ver si por casualidad me dan el asedio, que lo dudo. Pero lo mismo por ayudar me da el asedio Hungría. Quién sabe. Ah, ha levantado el asedio aquí, tío, de Robigo. La madre que lo parió. Resistencia religiosa en Logroño. Vamos a redoblar los esfuerzos. ¿O es una pérdida de tiempo? No, vamos a darles una pérdida de tiempo. No quiero que pierdan 15 de satisfacción comunitaria todos los estamentos. Campesinos, trabajadores, clérigos y nobles. Nada, no hace falta. No hace falta, no importa. Vale, Casales de Monferrato terminado también. Y, tío, ¿ha levantado todos los asedios? Ha levantado Hungría todos los asedios. No sé qué demonios está haciendo. No sé por qué demonios ha levantado Hungría todos los asedios. ¿Dónde demonios se ha ido? ¿Qué le pasa? No lo sé. No sé qué le pasa, pero se ha ido y ha levantado todos los asedios, tío. Me ha dejado aquí tirado. Ok. Ah, y ahora están metiendo aquí 100k. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo que han metido aquí 100k? ¿What? Bueno, descubrimiento de Culau. Que esto está... Vale, aquí en los Andes, ¿no? Hay un condado. Bien. Bien, estamos terminando de descubrir lo que nos queda. Lo cual son buenas noticias siempre. Aquí también descubrimos un poco más de mar. Buena cosa, chavales. Buena cosa en general. Todo eso está bastante controlado. Venga, volvamos aquí abajo, entonces. Aquí 42%. ¿Me han dejado el asedio a mí? Terminamos el asedio de Sarzana, que este era otro de los importantes. Vamos a Génova. Vamos a Génova. Muerte de Damián. Ah, Génova, ¿de quién es? Génova, de Bohemia. Adiós, Génova es de Bohemia. Con eso sí que no contaba. Génova es de Bohemia. Ok. Ok. Vale, supongo. O sea, bien. Bien, sorpresa. No contábamos con eso. ¿Bolonia estaba en la guerra? ¿O lo echamos? Bolonia estaba... Lo echamos, ¿no? ¿Bolonia? Sí, lo echamos. Lo echamos pues por aquí. ¿Qué más hay que tomar? Nada más, ¿no? Creo que está todo tomado. Nos falta esto de Nápoles. El castillo este de Nápoles que parece que no lo quiere tomar nadie. Parece que no lo quiere tomar nadie, pero vale. La colonia de Elqui se la vamos a dar a Perú. El asedio de Aquiles ha sido un éxito. Mayoría de Francisco, que tampoco lo podemos casar. Y esto que me lo he quedado yo, Aquilea. ¡Oh, oh, oh! Me he quedado Aquilea, chavales. Let's freaking go. Let's freaking go. Me he quedado Aquilea. Perfecto, tíos. Perfecto. Bueno, ¿qué puntuación tenemos ya con Aquilea todo esto? 9,4 solamente. Ah, esto es Nápoles, perdón. Perdón. Aquí, 54 de puntuación con Aquilea. Me voy a quedar con la capital, ¿eh? Que es la costa y ya está. Lo demás me da igual. Lo demás me da igual, pero es que es importante quedarme con Aquilea porque me da acceso a todos estos territorios que tenemos aquí abajo. Entonces ya podemos dar la vuelta, digamos, ¿veis? Desde Italia, ya podemos dar la vuelta y acercarnos a Hungría. Bueno, Hungría, Croacia, ya podemos acercarnos ahí.
Lo cual es perfecto, es exactamente lo que queríamos. Ya está, ya no quiero más nada. La costa. Todo lo demás de Aquilea es que me da igual. Supongo que a Hungría le apetecería que le diese algo, pero ¿para qué? ¿Para qué le voy a dar algo a Hungría? ¿Lo vamos a humillar? Lo vamos a humillar, sí, un poquito de prestigio nunca viene mal tampoco. Revocar núcleos en Udine. Dinero, reparaciones de guerra. Supongo, ¿tiene alguna alianza así? ¿Tiene alguna alianza así tochita o qué? Nah. Nada, tiene una alianza con Fabriano que me da... No podría darme más igual la alianza con Fabriano. Así que dinero. Venga, 640 ducados. Pues ya está. Pues ya está, le vamos a dar esta paz a Aquilea. Ahí está. Nos da la capital, Aquilea para España. Lo humillamos, que revoque los núcleos en Udine. Paga reparaciones de guerra. Y 645 ducados. Venga, ahí está. Perfecto. Aquilea, el príncipe obispo de Aquilea, ha aceptado nuestra generosa oferta de paz, como no podía ser de otra manera, porque somos súper generosos. Y venga, vamos al lío, vamos a seguir. Uno menos, chavales, uno menos. Uno menos del que ocuparse, sí señor. Sí señor, ya solo queda, bueno, el asedio este de Nápoles y poco más, ¿eh? Y lo del Papa, claro, el Nápoles y el Papa, ya no queda más nada. Ya no queda más nada. Let's go. Perfecto. Bueno, pues nada. Vamos a tomar aquí, yo que sé, localizaciones sueltas, supongo. A ver, estos 18K los podemos enviar ya aquí abajo, Spoleto, aunque tenemos el asedio también muy avanzado, ¿eh? De Spoleto, pero vale, lo podemos enviar ahí. Y aquí pues estamos tomando lo del Papa, 28%. Mira, el asedio de Asti. Estupendo. Estupendo. Bueno, ya estamos aquí bien, ¿no? Falta este fuerte que podemos ir a ayudar a Hungría, que parece que esos son levas, está costándole. Y bueno, y esto de Pavía, claro, esto de Pavía, que también tenemos a Pavía todavía en la guerra. No sé cómo, cuándo ni por qué, pero... Ah, bueno, porque esto no está tomado. Esto de aquí no está tomado. Pues tendremos que esperar al Venga. Tendremos que esperar al Venga. Porque me temo que no vamos a tener puntuación. Bueno, 85 contra Pavía, ¿eh? No te creas. No te creas, tenemos 85. Esto... Me voy a quedar Pola, por supuesto. Aquí en Istria. Y me voy a quedar todo lo que tenga aquí en la costa. Savona, Albenga, todo esto. Todo esto. Son 73 de antagonismo extra. Yo no quiero saber ya dónde llega el antagonismo. No quiero hacerme una idea. Bueno, a todo el imperio, básicamente. Tenemos antagonismo en todo el Sacro Imperio. ¿Me importa? No mucho. Me importa a estas alturas ya no mucho, chavales. He decidido que me da igual todo. Y está bien, ¿no? O sea, es una buena paz. Una buena paz. 3 territorios costeros aquí. Más el de Istria. Yo creo que es una buena paz. Porque el interior, además, está muy en el norte. No, yo creo que es una buena paz. ¿Tiene Pavía? A ver, ¿tiene Pavía alguna alianza así chunga? Ah, tiene alianza con Arseni. Pues esta se la vamos a quitar. Porque luego va a ser un coñazo. Arsenis y Tirol. Le podemos quitar esas dos alianzas. Le podemos quitar esas dos alianzas con Arsenis y con Tirol. Le vamos a quitar estas dos alianzas que sí que pueden ser molestas. Aparte de esto, lo humillamos. No, no lo podemos humillar. Nada, no lo podemos humillar porque se nos va la puntuación de guerra, claro. Bueno, pues nada, dinero, ya está. Ahí está, 400 ducados. Es que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. 3 territorios caros. Le quitamos las alianzas con Arsenis y con Tirol, que son las más importantes. Y nos quedamos con 400 de pasta. Venga, enviamos esta paz. Ahí está. Ahí está, voy a asegurarme que todos los territorios son para mí, sí, correcto. Y ahí está. Su católica majestad, la República de Pavía ha aceptado nuestra generosa oferta de paz. Como no podía ser de otra manera, sí, señor. Sí, señor, chavales. Ya cuando señalamos España, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo ya. Y aquí ya tenemos todo, tío. ¿Veis? Aquí ya tenemos todo. Maravilloso. Maravilloso. Nos falta Génova, pero Génova es bueno, aquí tiene territorio Bohemia y Borgoña, tío. Génova es de Bohemia, que es una cosa muy bizarra. Génova es de Bohemia, que es una cosa bizarra y que va a ser complicado de quitarse de en medio. Y ahora más, porque somos aliados, ¿no? Pero
Incluso en un futuro va a ser complicado quitarse eso de en medio, ¿eh? 17 de puntuación con Spoleto. Yo creo que es el Papa el que nos está lastrando toda la puntuación, ¿eh? La verdad. Desbloqueamos el taller de telas. Mira, el taller de telas es bueno, es buena cosa. Y mapas claros de Taba. Esto está aquí abajo en África. Ah, la colonia de Wambo, tío, del Papa. Venga, chavales, ahí. Desembarcamos. La edad de oro de la piratería. Espérate, que han pasado 75 cosas a la vez. Un momento, ¿podéis parar, por favor? ¿Os importa? Que hemos llegado a la era del absolutismo, la edad de oro de la piratería a la vez. Madre mía, espérate. Los mares se agitan con el caos de los cambios de poder, los monopolios comerciales que se desmoronan y la ambición sin fin. Mientras las potencias de Europa libran una guerra interminable por el dominio, sus flotas mercantes engordan y se vuelven complacientes, presas fáciles para hombres audaces con sables afilados y barcos más veloces. En los rincones más recónditos de los puestos de avanzadas coloniales y los puertos sin ley, surge una nueva raza de marinos. Náufragos, corsarios, desertores y soñadores atraídos por la fortuna y la libertad se reúnen ahora bajo banderas negras. Desde las húmedas calas del Caribe hasta las tormentosas aguas de África se extiende el rumor de una creciente ola de piratería. Una era no de reyes ni de coronas, sino de velas, acero y ron. Una época dorada de saqueos, alcohol y aventuras marineras. Ok, empieza una situación. Sí, es una situación tal cual, ¿eh? Wow. O sea, supongo que voy a tener que tener flotillas ahora controlando, ¿no? El tema. Que hasta ahora no nos hemos preocupado del nuevo mundo, de tener flotas allí, pero parece que vamos a tener que hacerlo. A ver. Lo del absolutismo lo vamos a dejar ahora para el final, un momento. El intercambio colombino. Nuestros exploradores nos informan de que mientras exploraban América han entrado en contacto con gentes insólitas. Parecen incultos e incivilizados, pero siembran muchos cultivos extraños y crían animales desconocidos. Todo ello podría resultar muy rentable en nuestra patria si lo introducimos de forma adecuada. Cambiamos nuestros valores sociales más 10 hacia volcado al exterior y ganamos 5 de prestigio. Bueno, ok, vale. Vale, y aquí le hemos liquidado el ejército de Futayalón, tío. Tenía 3.300 hombres y se lo hemos liquidado desembarcando. Qué locura. Qué locura. Bueno, la era del absolutismo, aquí está. Chavales, tenemos la era del absolutismo. A ver, ¿qué tenemos en administrativo? Iniciativa militar más 25%. Porcentaje de velocidad de compresión de las comunidades más 10%. Coste de proximidad menos 5%. Desarrollo mensual más 0,0010. Migración colonial mensual más 50%. Capacidad diplomática más 1. Intereses bancarios menos 1%. Control mensual más 0,10. Equilibrio y satisfacción estamental más 2,50. Y alfabetización máxima más 10%. Parece bueno, ¿eh? A ver, en el diplomático. Diplomáticos máximos más 1. Opiniones de súbditos más 25. Antagonismo recibido menos 20%. Uf. Reputación diplomática más 2. Diplomáticos mensuales más 0,10. Capacidad comercial más 10%. Eficiencia comercial más 2,50. Ingresos por súbditos coloniales más 50% y alcance diplomático más 25%. Coste de reparación de la armada menos 20%. Y eficiencia de bloqueo más 50%. Ostras, también es bueno para cómo estamos nosotros. Y en el militar, velocidad de reparación de barcos en el mar. Desgaste del ejército reducido. Disciplina más 5%. Pérdida de control mensual más 0,20. ¿Ah? Esto no es malo. No sé. Velocidad de recuperación de moral del ejército más 2. Aquí cosas buenas, ¿eh? Poder de la artillería más 10%. Soldadesca más 10%. Mantenimiento del ejército menos 5%. Poder de la infantería más 10%. Y daño no va a sufrir menos 10%. Hay cosas buenas en todos lados, tío, aquí. Aquí hay cosas buenas en todos lados, tío. Y os digo la verdad, no sé qué pillar, ¿eh? Porque el administrativo parece bastante bueno. Pero bastante bueno. Pero también el diplomático. Bueno, después de mirarlo, gente, creo que el mejor probablemente sea el administrativo y el segundo mejor el militar y el diplomático sea el peor de los tres. Probablemente, ¿eh? Probablemente. Lo que pasa es que por seguir un poco con el rollo colonial, prácticamente por una cuestión de roleo, voy a pillar el diplomático, ¿vale?
Voy a pillar el diplomático por una cuestión de roleo, pero en vuestras partidas, si queréis ser eficiente, yo iría, creo que primero administrativo, después militar. Y creo que diplomático sería el peor de todos. Porque a estas alturas, es verdad, lo he estado pensando, y a estas alturas el antagonismo nos da bastante igual, porque ya estamos lidiando con ellos, peleando con las coaliciones, entonces ya nos da igual el antagonismo. Por lo que perdemos una de las cosas mejores, que es tanto la reputación diplomática como el antagonismo recibido menos 20%. Eso lo perdemos para nada. Entonces, perdemos ahí un punto fuerte. Lo único interesante para nosotros, ¿vale? Sería las opiniones de súbditos, porque tenemos un montón de súbditos. Y bueno, la capacidad comercial más 10% supongo que no está mal. La eficiencia comercial más 250 es prácticamente nada, es poca cosa. Y los virreyes. Los virreyes sí que nos dan ingresos por súbditos coloniales más 50% y el alcance diplomático. Más que nada el ingreso por súbditos, el alcance diplomático tampoco nos afecta mucho. Pero los ingresos por súbditos coloniales más 50% es interesante para el roleo de la partida, igual que el coste de reparación de la armada y la eficiencia de bloqueo. Por eso, un tema de roleo básicamente. No es que sea el mejor árbol, creo que es el peor de los tres. Porque el militar es bastante bueno, ¿eh? Si lo miras es bastante tocho. Pero el administrativo, sinceramente, es el mejor simplemente por el coste de proximidad, menos 5%. ¿Vale? Ese es muy brutal. La iniciativa militar es buena, este más 25%. El porcentaje de velocidad de conversión de las comunidades también es de Zenda. El desarrollo mensual no es mucho, pero también está bien, igual que los más colonos. Bueno, todo esto es un poco mes. Hasta que llegamos de nuevo al control mensual más 0,10, también es bueno. Y el humanismo, la alfabetización máxima más 10%. Por eso digo que el administrativo creo que es el mejor. Voy a pillar, creo que el peor de todos por un tema de roleo, ¿vale? Pero no lo hagáis en vuestra casa si no queréis, pues eso, rolear. Pillar administrativo y si no militar, el que más os convenga según lo que estéis haciendo o lo que os apetezca en ese momento. Pero voy a pillar el diplomático. Ya he dicho el porqué, así que voy a pillar el diplomático. Tenemos nueva ley, sistema administrativo. Ah, tenemos dos opciones nuevas, ¿no? Tenemos el gobierno absoluto y la administración unitaria. ¿Cuál tenemos puesto? El sistema... ¿Qué tenemos puesto, tío? El sistema de adelantamiento es lo que tenemos puesto, ¿no? Poder de la nobleza más 10%, coste de proximidad menos 10%, velocidad de integración más 10%. Es que es bueno, tío. Es que es bueno. Qué bueno. La unitaria que nos da. Coste de proximidad menos 2,50 y progreso hacia la centralización más 0,10, porque es mucho peor. O sea, porque es mucho peor. El nuevo de la era del absolutismo es mucho peor. El coste de proximidad es en vez de menos 10%, menos 2,50, un cuarto. Y el progreso hacia la centralización, ¿tú te crees que me importa a estas alturas? Es verdad que, bueno, el poder de la nobleza más 10%, pero es que eso no es nada, tío, a estas alturas. Eso no es nada. Y la otra opción es la administración unitaria. La administración unitaria. Me lo he pasado. No, la administración unitaria era esto, perdón, y el otro es el gobierno absoluto. Poder de la corona más 10%, progreso mensual hacia el absolutismo más 0,10. Pues supongo que es medio decente, pero tampoco... Claro, es que ahora se nos ha desbloqueado el absolutismo, ¿no? Claro. Y estamos avanzando hacia el liberalismo. El liberalismo que nos da equilibrio de satisfacción estamental, capacidad de cultura, umbral para unirse a rebelde, apoyo... No me interesa para nada, prefiero el absolutismo, ¿no? Coste de revocar privilegio, poder de la corona, umbral comunitario... Claro que sí, me interesa esto. ¿Por qué estamos avanzando hacia el otro lado? Exactamente. La casa del parlamento sin censura y fronteras abiertas. La casa del parlamento es edificio. Ah, claro, da poder de la corona más 20%, parlamento permanente, que es el que tenemos en nuestra capital, pero da ese más 0,10 de avance. Claro, si quieres ir hacia el absolutismo... quieres ir hacia el absolutismo, tendríamos que buscar alguna manera de avanzar hacia allí, ¿no? Claramente. General gobernante es bueno para nosotros. Sin censura es malo, curiosamente. Lo que pasa es que es malo, pero es bueno. Es malo, claro, es malo por un lado, pero nos da progreso hacia el enfoque innovador, hacia el enfoque humanista, hacia el individualismo.
Y lo malo es que te mete el liberalismo, pero por todo lo demás es bueno, tío. Y fronteras abiertas, es que claro, quitar fronteras abiertas también es muy malo. Mm. Mm. No sé, tío. Es verdad que el avance no es mucho hacia el liberalismo, ¿eh? El avance es 0,07, no es mucho, es prácticamente ridículo. Pero claro, te hace pensarte el cambiar esto y perder, es que es perder mucho, ¿eh? El coste de proximidad menos 10% es mucho perder, ¿eh? Es mucho perder. Y la velocidad de integración también es mucho perder, tío. Por tener poder de la corona más 10%, yo creo que ni siquiera merece la pena, ¿eh? Creo que ni siquiera merece la pena. Nada, porque el otro que te da coste de revocar privilegio nos da igual. Los estamentos tienen muy poco poder, así que nos da igual. El equilibrio de satisfacción, ya ves, es negativo, o sea que imagínate. Y el umbral comunitario por unirse a rebelde en menos 2,50 está bien, pero... eh, Desde luego creo que no es para perder un 10% de proximidad, así que nada. Vamos a seguir por aquí, pero es interesante. Es interesante, está bien y entramos en la era del absolutismo, eso también mola. Espérate un momentito, que en el gabinete... Momento. En el gabinete tenemos a alguien por aquí que nos falta por contratar. Este tiene 64 años, 51. Bueno, el de 51 por lo menos todavía le queda algo de vida. Vamos a poner al de 51. Se nos había muerto el tío anterior. Venga, a ver. Aquí vamos a tomar la capital. Vale, tomamos la capital y yo creo que me voy a retirar. Con los barcos, no me interesa. No me interesa seguir esperando. ¿El Papa cambió la bandera? Al entrar en el absolutismo parece que ha cambiado la bandera. Bueno, esta gente... Esta gente... No se puede poner en asedio automático, ¿no? Como el EU4. Reposición automática no permitida. Creo que no se puede automatizar como el EU4, tío. Que molaba un montón. Los asedios automáticos. Creo que no se puede poner, ¿no? O sí. Espérate. Igual sí. Sí, asedio masivo, ¿no? Sí. Sí, asedio masivo. Vale, pues vamos a mandarle a tomar todo esto, venga. Mira, ya está. Ya me da la paz. Perfecto. Pues venga, nos vamos a quedar con Grosseto. Nos vamos a quedar con Luca. Nos vamos a quedar con Fosdinovo. Con Sarzana. Y ya estaría, ¿no? Sí, ya estaría. Es toda la costa. Toda la costa de aquí. No le podemos quitar lo de Roma, por supuesto, de momento. Ah, es una pena. Es una pena, la verdad, que no le podemos quitar lo de Roma. Pero bueno. Todavía tiene demasiado territorio como para preocuparnos por eso. 101 de antagonismo. 101 de antagonismo. ¿Cómo ha ido a peor? Ha ido a peor, tío. 101 de antagonismo. Ah, también te digo, a estas alturas es que ya, ¿qué más da? Y 68 ducados. Venga, le vamos a dar esta paz al Papa. Venga, por separado. Ahí está. Ahí está. Estado Pontificio aceptado nuestra generosa oferta de paz, como no podía ser de otra manera, chavales, porque somos súper generosos. Y nos quedamos con Grosseto, Massa, Luca, Fosdinovo y Sarzana. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Buena costa nos hemos quedado. Buena costa nos hemos quedado, sí, señor. Sí, señor. Y esto de aquí, bueno, pues porque es de Hungría, no nos lo podemos quedar. ¿Qué vamos a hacer? Es de Hungría, pero como es aliado nuestro, podemos pasar por ahí, por lo menos, igual que Bohemia. Esto es de Bohemia, pero bueno, al ser aliado nuestro, pues podemos pasar por ahí. Y esto es guerra de Borgoña, así que sí, también. Estamos en unión personal con Borgoña, así que también podemos pasar por ahí. Bien. O sea, aunque no lo parezca, pero podemos pasar por esos huecos que hay, ¿eh? El único hueco por el que no podemos pasar todavía es el de Roma-Bracciano. Eso me temo que va a ser caro y costoso. Y va a llevar un buen tiempo, me temo. Vale, ya tenemos el 100% contra Spoleto. No sé si... ¿Conexionamos enteros Spoleto? O lo dejamos vivo. Lo podemos dejar vivo, en verdad. Me puedo quedar con esto y dejarlo vivo ahí arriba. ¿Verdad? Así podemos cruzar. No podemos cruzar por la costa, pero podemos cruzar por Spoleto. Y no le tengo que quitar la capital, que es mucho antagonismo. Le dejamos ahí la capital. Nos quedamos los dos fuertes, por supuesto. Sí, yo creo que le voy a dar esta paz. Le voy a dar esta paz. Además, Spoleto vivo siempre nos puede servir para algo. Sí. Le vamos a quedar esta paz. Lo vamos a humillar.
mismamente. Y le vamos a, yo qué sé, reparaciones de guerra. Y 270 ducados. Venga, le vamos a dar esta paz de Spoleto. Nos quedamos Rieti, Todi y Narni. Lo humillamos, reparaciones de guerra y 271 ducados. Y ahí está. El obispado de Spoleto ha aceptado nuestra generosa oferta de paz. Mola, ¿eh? Mola, chavales, la conquista que nos acabamos de marcar en Italia. Sí, señor. Sí, señor. Let's freaking go. Vale. Vale. Ahora tenemos ejércitos por todos lados, ¿no? Tenemos ejércitos repartidos un poco por todos lados. Ahora mismo esto es un problema. Ahora mismo esto es un problema. De hecho, tenemos ejércitos hasta en el exilio. Estos 20k no, estos 20k están bien. El ejército que tenemos en el exilio, ¿cuál es? ¿Ah? Ninguno, ¿no? Pone que tenemos ejército en el exilio. Ah, bueno, estos, claro, sí, pero estos están ya embarcados. Estos están ya embarcados países, así que no hay problema. No hay problema por ahí. Tenemos casus belli no provocado, guerra religiosa contra Túnez, amenaza cumplida contra Túnez, guerra religiosa contra Cocón, amenaza cumplida contra los otomanos y guerra religiosa contra los otomanos. Ok, no me interesa nada ahí en verdad, pero vale. Está bien saberlo. Está bien saberlo y el montón de antagonismo que hemos tenido que meter tiene que ser para verlo, tú. Buah, ya te digo. Y lo de la corte y país me da pánico, chaval. Me da bastante pánico eso. Me da bastante pánico porque es un desastre bastante malo. Pero bastante malo. Eso sí, es para todo el mundo. Entonces, bueno. Es para todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo nos ha expandido la cantidad que nosotros sí. Y eso es peor para nosotros porque la cantidad de rebeldes que vamos a tener es mucho más alta que otra gente. Vale. Estado pontificio es un rival válido. Ok. ¿Y quién tenemos como rival válido? Nápoles. No. Egipto, Dinamarca, Otomano, Suecia, Noruega, Inglaterra. Va, pues venga, vamos a meter a Egipto entonces. Vamos a meter a Egipto. Vamos a meter al sultanato mameluco de Egipto como rival, que sería lo correcto en este caso. Vale, sería lo correcto. Tenemos también la edad de oro de la piratería. Creamos nación pirata súdita. Wow. Podríamos crear una nación pirata súdita. Tenemos ley antipiratería. Vale. Bien. O sea, me interesa, lógicamente, tener ley antipiratería. ¿Y el intercambio colombino? Bienes del nuevo mundo. Llevar un producto del nuevo mundo o llevar un producto del viejo mundo. Podemos llevar uno de los bienes que hemos encontrado en América a cualquiera de nuestras ubicaciones, pero a la gente de aquí no le gustará y tendremos que reiniciar el desarrollo de ORR en esa ubicación. Ah, espérate, pero ¿esto para qué sirve, por ejemplo? Ah, porque puedo plantar aquí cosas. Patatas, maíz, chile, cacao. ¿Puedo plantar aquí? ¿Dónde? No. Pues espérate, ¿esto desde dónde quiero sacarlo? Puede ser. Quiero sacarlo, por ejemplo, el cacao, ¿de dónde? Del Caribe. Ah, sí, ¿no? Y traerlo. Adiós, a sustituir algo de aquí. ¿O esto desde dónde? Espérate. ¿Qué me está señalando, tío? ¿Qué me está señalando? Me está señalando esto. Me está señalando esto. Vale, tengo que elegir desde aquí, por ejemplo, el cacao. No me deja, ¿no? ¿Por qué me está poniendo para sustituir entonces? ¿Veis? Me pone para sustituir cosas de aquí. Pero claro, cosas de aquí no quiero sustituir. Bueno, quizás puedo sustituir algo de pescado o algo así, ¿no? Pero vamos, esto de pescado. O algún sitio donde haya más pescado. Mira, aquí hay 2 pescados. Lo digo porque, claro, también la comida es importante. ¿Eh? Y también hay 2 de pescado. Quizás sustituir uno de pescado. Por... ¿Lo hemos cambiado? ¿Lo hemos cambiado entonces? Ah, sí, lo hemos cambiado por cacao. Vale, pero eso no era lo que quería yo entonces, tío. Eso no era lo que quería yo. Llevar un producto del nuevo mundo, ¿no? Claro, pero no me deja elegir. No me deja elegir ningún sitio de aquí. ¿Veis? No me deja plantarlo en Europa.
En Guinea sí. Y en África Central también me dejaría, pero nada más. Vale, ¿y el Chile? Ah, el Chile sí. Chile lo podemos cultivar aquí. Chile lo podemos cultivar en casa. Igual es interesante, ¿eh? Cultivar chile en algún lado. En Iberia, por ejemplo. ¿No? Y quitar, por ejemplo, algo de aceitunas, que tenemos un montón de aceitunas. Y porque ganado es mejor, desde luego. Quitar algo de aceitunas, ¿qué os parece? La cosa es ver cuál, ¿no? Ver cuál de las aceitunas nos interesa quitar. Supongo, pues aquí tenemos Osuna, Lucena. Da igual cuál, ¿no? Supongo que ambas... ¿Podríamos quitar incluso ambas dos? No, Lucena sí, porque tenemos sobra de comida en Lucena, en Córdoba. En Córdoba tenemos sobra de comida. Y Baena... Baena tiene más niveles de ORR. Podríamos quitar Lucena, supongo. Supongo, pero claro, aquí no tenemos, por ejemplo, regadío. Sería muy bueno el regadío. Granero tampoco tenemos. Vamos a construir primero un granero en Lucena. Vale, Lucena lo podemos poner. ¿Dónde más podríamos ponerlo? A ver. ¿Dónde más podríamos poner lo que no estuvimos utilizando? ¿Vino en algún lado? Vino en Córdoba también. Es por no acabar con toda la comida de Córdoba, ¿no? Mira, tenemos dos de legumbres aquí. Y tenemos sobra de comida en esta provincia también. En Monesterio, quizá. Nivel 3 de legumbre, nivel 4. Quizás aquí. Lo que pasa es que aquí no tenemos granero, ni regadíos, ni nada. Podríamos meter la aldea agrícola. Podríamos meter la aldea agrícola. Esto hay que planificarlo bien, chavales. Esto creo que lo voy a hacer yo por mi cuenta. Esto hay que planificarlo bien. Hay que ir a sitios concretos, poner todas las mejoras posibles antes de cambiar el bien. Esto hay que hacerlo tranquilamente. Esto no es una cosa para andar corriendo ahora. Esto no es una cosa para andar corriendo, pero para que veáis lo que se puede hacer, pues ya veis. Que podemos traer productos aquí al Nuevo Mundo. Y podemos llevar productos también allí, que también sería interesante llevar algodón y ganado, ¿eh? Algodón y ganado también sería una buena cosa llevar. Porque falta algodón y falta ganado en el Nuevo Mundo. También sería una buena cosa traerla, ¿eh? Aquí, bueno, también he cambiado una ORR a cacao. Hemos cambiado, vayamos, lo hemos cambiado a cacao. Lo cual está bien, porque cacao siempre hace falta. Le vamos a meter ahí un nivelito ya de cacao del tirón. Bueno, pues chavales, yo creo que es un punto interesante. Han pasado muchas cosas en este episodio, la verdad. Aparte de la guerra han pasado un montón de cosas y creo que va a ser un buen punto para dejarlo por aquí, procesar un poco y volver en el siguiente episodio con un plan de acción más concreto. Así que lo dejamos por este episodio. Tras la guerra de coalición, la llegada de la era del absolutismo, de la era dorada de la piratería y del desastre de la corte y país, que son las cosas ahora mismo más importantes y que más nos van a centrar la atención. Nos vemos en el siguiente. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos